Amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 8 de Vroom Podcast. Post Bahrein, acabamos de tener la carrera completamente opuesta a Suzuka. Fue una carrera bastante emocionante y ya vamos a empezar a hablar un poco de ello. Martín. Ok, antes que todo quiero aclarar de que es un momento especial para nosotros porque es la primera vez que grabamos ni bien termina la carrera. Hasta ahora teníamos todas carreras de madrugada, veíamos el postcarrera, nos íbamos a dormir, evaluábamos con la almohada lo que había pasado, nos levantábamos, almorzábamos. Pero no, ahora acaba de terminar la carrera, tipo terminaron las entrevistas, el podio y estamos acá. Es más, estamos esperando a ver qué va a pasar con Russell mientras estamos grabando esto, ¿no? Que ya vamos a estar hablando de eso, si se lo merece, veremos. Pero nada, estoy emocionado porque quiero saber cómo queda, quiero hablar de la carrera. Y sí, de hecho, todas las veces anteriores que analizamos carrera había un filtro de por medio de que habían pasado horas y no teníamos la mente en caliente, pero ahorita sí, acaba de terminar la carrera, no hemos hablado nada del uno con el otro, así que todo lo que vamos a decir ahora es first time, primera vez. Sorpresa. Bueno, empecemos de una vez con el líder indiscutible de la carrera, paliza de Oscar Piastri. Hubiese sido mucho más contundente esa paliza de no haber sido por ese safety car, pero qué buena carrera de Oscar Piastri, hizo todo bien el fin de semana, mejor que Lando en clasificación, mejor que Lando en carrera, gestionó como le dio la gana, hizo lo que le dio la gana a Oscar Piastri y estaba eufórico al final. Dentro de sus estándares. Sí, para estándares Piastri estaba eufórico. Lo vi sonreír al menos 3 veces, lo cual, si no es un récord personal, no sé, boludo, le pegan el palo. Y con su mayor euforia dijo por radio, "We'll party tonight." Ya me lo imagino. Tipo, con la cara en la de Kimi. esquina, ¿viste? Sí, qué grande. A ver, ojo, capaz que como Kimi Raikkonen, viste que se ponía en pedo y era otra persona. Bueno, sí. Algún día cuando estemos en el paddock, capaz llegamos a coincidir con alguna fiesta con Piastri y lo averiguaremos, pero no me lo imagino muy activo esta noche. Hay que verlo con 3 traguitos encima y 2 canguros a ver cómo se pone. Ahora que lo mencionás con lo aplastante que fue Piastri, acabo de ver de que el gap final entre... O sea, la distancia entre Piastri y Russell fue de 15 segundos. Si no hubiera habido ese safety car del demonio que casi me deja calvo, se hubiera escapado 25 o 30 segundos mínimo, porque ya tenía, ¿no? Casi 10 segundos de ventaja, creo que cuando iba el safety car, entre 5 y 10, no me acuerdo exactamente el número. Sí. ¡Qué paliza! ¡Por favor! Y no estaba empujando toda la carrera, estaba gestionando. Claro, gestionó con los blandos porque tenía aire limpio. Estaba gestionando con el medio después de la primera parada y terminó gestionando porque creo que hicieron un stint más largo de lo que esperaban con el último medio. Estoy seguro que les hubiera gustado parar 5 vueltas más tarde de lo que pararon. Y tuvo que gestionar 25 vueltas con el medio al final de la carrera. Que se los banca, sin problema. Creo que Norris demostró de que podías atacar con las veces que sean necesarias con ese medio. Pero no, sí, reguló la carrera. Impresionante, el Piastri manejó de la manera que esperábamos que lo haga, ¿no? Después del fin de semana de Suzuka que había tenido con un muy buen ritmo. Lo que McLaren parece que espera que haga Norris lo está haciendo Piastri. Y bueno, hay una cosa que quiero decir de la carrera, porque la carrera estuvo espectacular. Primera vez en el año que vemos una carrera donde había variedad de estrategias, los diferentes equipos usaron diferentes approaches a la carrera y vimos una mezcolanza en el medio de la carrera en donde no sabíamos cómo iba a terminar. De no haber sido por el safety car, creo que esas estrategias hubiesen podido visualizar un poco más y hubiésemos tenido a lo mejor unas 5 vueltas finales mucho más interesantes con peleas más cerca de la punta. Pero sin embargo fue una carrera que tuvo peleas en todos los lugares. Y lo otro que creo que es importante resaltar antes de seguir en el orden de la grilla es: este gran premio en líneas generales permitió ver realmente dónde está el rendimiento de cada equipo, porque aquí hicimos los test de pretemporada, ya pasaron carreras, aquí estamos. En este momento así se ven las distancias entre los constructores que tenemos actualmente. Sí, igual como vos decís, más allá del ritmo bien marcado de los autos, creo de que también nos dimos cuenta de que en la mitad está para cualquiera y las estrategias importan mucho más de lo que hubiéramos esperado. Bueno, no sé de lo que hubiéramos esperado, porque creo de que cuando terminamos de grabar el episodio de pretemporada dijimos, en el medio está para cualquiera. Pero nada, un pequeño error de una parada donde un semáforo te falla o una diferencia estratégica donde parás mal 1 o 2 vueltas tarde o después y te pueden significar muchas posiciones, como le pasó por ejemplo a Duhan, ¿no? Como que terminó 15º en una carrera donde todos esperamos que estén los puntos, o como le pasó por el otro lado a Berman, donde largó último y terminó sumando 1 punto. O sea,
este año, si tenemos muchas carreras así, va a ser impresionante este año. Entonces, vamos a tener probablemente un mundial muy entretenido si esto sigue así. Vámonos por el orden de la parrilla. Hubo una lucha muy muy interesante entre el segundo, tercer y cuarto lugar entre Russell, Norris y Leclerc, que estaban más o menos en el mismo ritmo durante toda la carrera. Excelente carrera de Russell, manejó muy bien, administró, aguantó a Norris con el coche destruido prácticamente en su parte electrónica. Y estamos esperando a ver qué va a resultar de la investigación sobre un asunto que hubo allí con el DRS. ¿Qué pasó por allí, Martín? Ok, explicación. Los autos tienen dos sistemas para controlar los tiempos de vuelta. Uno es cada vez que pasan por la recta principal, ¿no? Es donde se activa en qué terminó, digamos, cuál es el tiempo final de cada vuelta, y ese es el que usan generalmente para acomodar la clasificación. Y después tenés otro sensor que es como más milimétrico, que se va usando a lo largo de toda la vuelta, que es el que usan para marcar los microsectores. Ese estaba fallando. Ese sensor es el que se usa para detectar la distancia en la zona de detección de DRS. Entonces, como ese sensor estaban fallando, ni Russell ni los autos alrededor de Russell podían utilizar el sistema automático para detectar si estaban en zona de DRS o no. Porque ese sistema está automatizado hoy en día. Si vos estás en la zona de detección por menos de un segundo, el volante automáticamente prende la luz cuando cruzás la línea de DRS, y cuando vos ves que esa luz se prendió, sabés que podés usar DRS y lo apretás. Y si esa luz no se activa, vos apretás el botón de DRS y directamente no se abre, porque el sistema te lo bloquea automáticamente. Como Russell no le andaba ese sensor, tanto Norris como Russell tuvieron que activar ese sistema en modo manual. O sea, tuvieron que apagar el sistema automático. Y básicamente estaban en modo 2012. ¿Te acordás, Manu? Donde podían usar el DRS en cualquier recta en la cual, y, o sea, vos estabas en plena curva, apretabas el botón y se abría. En ese modo estaban tanto Russell como Norris. Por eso escuchamos en una radio al final de la carrera a Norris que le dijeron: cuando ataques a Russell, actívalo solamente si estás 100% seguro de que estás a menos de un segundo. No arriesgues. Y Russell aparentemente apretó ese botón sin querer queriendo a más o menos 10 vueltas del final. Aparentemente estaba queriendo apretar el botón para comunicarse con el ingeniero, pero puede haber sido capaz de que quería apretar el botón para cambiar agua, capaz que quería cambiar una configuración. Tienen como 5 botones ahí alrededor del botón para abrir el DRS. La declaración exacta de Norris fue que estaba tratando de encender la radio y por error presionó el botón de DRS. Y dice él que lo apagó inmediatamente. Y es lo que está ahorita bajo investigación. Ese es el tema. Apretó el botón de DRS sin querer queriendo. Se abrió el DRS porque estaba apagado el sistema automático. Entonces él apretaba y se abría el DRS y lo cerró automáticamente. ¿Sacó ventaja de esto? No. ¿Es responsable de que el auto falle, de que un sensor que lo pone la FIA, no es que lo pone el equipo, haya fallado? No. Yo no creo que lo penalicen a Russell. Si lo penalizan a Russell, para mí es... O sea, técnicamente están en lo correcto, pero no corresponde. Pero bueno, veremos. Pero bueno, es la FIA, y la FIA siempre hace cosas raras. Sí, sí. Fuera de ese detalle técnico completamente ajeno, Russell hizo una muy muy buena carrera. Y hay que hablar un poco entrelazados de las carreras de Russell, de Norris y de Leclerc. ¿Por qué? Porque esas carreras se vieron muy afectadas por el safety car. Ocurrió un primer stint de todos ellos con neumático blando, con la excepción de los Ferrari, que salieron con neumático medio. Obviamente, al tener neumático blando, tuvieron mejor ritmo todos los que salieron con ese neumático. Y los Ferrari se vieron un poco más lentos. Sin embargo, pudieron estirar la parada. Y una vez que pararon, estaban girando un mundo por delante de todos. Y se pudieron acercar bastante. De hecho, Leclerc logró ganar... Hamilton logró ganar allí varias posiciones con esa estrategia. Lo que Hamilton, por Dios. Y eso se quejó bastante Hamilton. No se sintió cómodo con el auto, eso hay que decirlo. Pero sí, con la estrategia lograron recuperar allí bastantes posiciones. La estrategia de Ferrari creo que iba a ser ir a un medio blando. Sí. Pero el safety car, que cayó en el peor momento posible, porque no les permitió estirar ese segundo stint de medios y sacar el mayor uso posible de su estrategia. O sea, creo que el único error que cometieron fue la selección del neumático para el último stint, porque Russell demostró que con el blando se aguantaba perfectamente hasta el final. Y ellos seleccionaron el duro, que terminó por ser el neumático más lento y nunca tuvo un pico de desempeño que les permitiera realmente luchar, aunque Leclerc hizo una defensa magistral sobre Norris, que objetivamente tenía un auto muchísimo más rápido. Solo que lo está manejando Norris, pero bueno, ya eso es otro tema. Ok, el tema mental de Norris
No vamos a seguir hablando de lo mismo porque van 5 carreras seguidas que venimos hablando de esto. Pero lo que sí voy a mencionar es de que hoy al Norris se lo notó que no está entero en el mano a mano. Gestionó muy mal lo que era la preparación de maniobras. Hubo un par de veces donde en frenadas o para preparar tijeras o para gestionar, viste, distancias de DRS con Leclerc, donde tenía no solamente ventaja de auto, sino de neumático, ¿no? Medio contra duro, el medio que cayó mucho más temprano de lo que todos esperaban, el medio que no perdía rendimiento básicamente. Y aún así a Norris le costó 5 vueltas más de lo que le tendría que haber costado pasar a Leclerc. Y no pudo pasar a Russell. Y tanto Leclerc como Russell se defendieron con maniobras del librito. Claro. Que cualquier persona hubiese podido esperar que utilizaran esas maniobras, no Lando. Exacto. Entonces, ¿cómo puede ser de que Lando no sepa preparar? O que no es que no sepa preparar, pero que es algo que te tiene que salir fácil en Bahrein. O sea, tenemos 15 años en este circuito donde se pasa exactamente de la misma manera. Sobre ¿Cómo todo fallas con la en algo diferencia tan de básico? auto. Porque tiene una diferencia de auto muy, muy grande. Gigante. Y no solamente eso, o sea, entiendan que Russell venía luchando con el volante que no servía nada, con el tema de todo el problema que traía. Y a pesar de que Russell mentalmente estaba lidiando con la situación del auto, pudo defender perfectamente del Lando, que tenía un auto entero. Y además, rapidísimo, como lo demostró Oscar Piastri, que dio una paliza de 15 segundos que hubiesen sido 30 si no hubiese sido por el safety car. Claro, esa es otra cosa también. A Russell le benefició de que Piastri haya volado porque básicamente tuvo aire limpio después de la vuelta 3 de reinicio. O sea, algo que ni Norris ni Leclerc tuvieron. Claro, y Norris, como se complicó a sí mismo su carrera, siempre estuvo en aire sucio, lo cual degrada más el neumático. Pero indiferentemente de eso, tenía auto para más cosas. Ah, sí. Y ya por Russell, que como decimos, gestionó con el blando de una manera que creo que ni él se esperaba. Y bueno, aquí sí no me importa que me digan parcializado, todos saben mi parcialidad, pero si ustedes ven los números de cómo venían los ritmos de carrera, si no hubiese sido por el safety car, Leclerc traía mejor ritmo y muchas mejores posibilidades de pasar a Russell. Se equivocaron, Ferrari, en el último stint de la selección de neumático, y eso terminó por afectarles el potencial que hubiesen podido extraer. Pero en general, a pesar de que todos los equipos están lejos de McLaren, Mercedes y Ferrari son prácticamente el mismo auto. En rendimiento, ritmo de carrera, ritmo de clasificación. Son indistinguibles y ahorita la diferencia la están haciendo los pilotos prácticamente. Sí, es más, una de las cosas que nosotros esperábamos que tenga más relevancia en la batalla entre Mercedes y Ferrari al principio era la degradación de los neumáticos. Y al final no, ¿eh? Ojo que Mercedes no está degradando tanto como se esperaba, están siendo competitivos estratégicamente. Creo que en ninguna de las carreras realmente sufrieron neumáticos de la manera que parecía que lo habían sufrido en pretemporada, el primer día que por ahí había sido el más caluroso. Están ahí nomás, como decís vos, depende de Leclerc, depende de Russell y bueno, después de Hamilton y Antonelli que vienen más abajo, pero no tan lejos, ojo Luis, qué carrerón que tuvo Hamilton. Sí, Luis tuvo una muy buena carrera. Recordemos entonces que este fin de semana Ferrari introdujo varias mejoras sustanciales en diferentes áreas del auto que van como orientadas a darle un poquito más de balance a la parte trasera del auto. Y cuando tú introduces mejoras, sobre todo ahorita en esta Fórmula 1 que no se puede probar en pista las mejoras hasta que caes en la práctica libre, cuesta agarrar la puesta a punto, sobre todo para un piloto que todavía se está adaptando al auto, y hay que decirlo. No importa que Hamilton tenga los títulos que tiene, si tú lo llevas a un equipo completamente distinto, le va a costar adaptarse. Si tú pasas a Max Verstappen de Red Bull a otro equipo, le va a tomar unas carreritas adaptarse a la forma del auto, del manejo y todo, antes de poder dar su máximo potencial, y es un poco lo que está pasando con Lewis, que sin embargo, con la estrategia de Ferrari, increíble que yo esté diciendo esto, gracias Dios por esto, con la estrategia maravillosa de Ferrari, con la excepción del último stint, ganó Hamilton 4 posiciones, algunas de ellas en pista, hizo una buena gestión, pero realmente el neumático duro no estaba para ponerse en la carrera, fue el peor neumático de toda la selección. A ver, voy a filtrar información confidencial que no sé si querés que lo haga, pero lo voy a hacer igual, YOLO. Es la primera vez creo de que mensajeamos tanto durante una carrera y nos ponemos a discutir en vivo y en directo estrategias. Y Manu estaba como, es una parada, hágale caso a Leclerc, es una parada. Tipo, te estabas volviendo loco. Y yo estaba como, no, tranquilo, son dos paradas, vos confía. Y ahora con el diario del lunes, podemos decirlo, no solamente que era 2 paradas, sino que medio hablando era la estrategia. Y para mí Leclerc terminaba P2. Y Hamilton venía cómodo P5, no sé si le va para P4 porque Norris y Russell volaron comparado con el ritmo de Hamilton, además de que tener que lidiar con todo el tráfico lo había dejado a 10 segundos del resto, tipo, estaba muy difícil. Pero hablando medio, Leclerc era
era muy competitivo. Sí, fue una muy buena estrategia. Obviamente le comentaba yo igual a Martín que yo tengo estrés postraumático de todas las cosas que ha hecho Ferrari con estrategia y siempre que Leclerc les ha dicho hagan otra cosa, resultaba que tenían que hacer lo que decía Leclerc. Y mi pensamiento en la carrera es, Leclerc está sintiendo el auto, háganle caso, por favor, por una vez en la vida háganle caso. Pero bueno, hoy no vimos a los payasos De hecho, voy a decir algo, sospecho que Ferrari secuestró al equipo de mecánicos y a Hannes Schmidt de Red Bull y les mandaron a sus mecánicos y a sus estrategas. ¿Qué decís vos, Martín? Creo que el estratega de Ferrari hoy estaba en el box de Red Bull y los mecánicos también, porque los errores que cometió Red Bull hoy fueron groseros. Esto te habla, y vamos a pasar a hablar de Verstappen, que quedó en el sexto lugar. O sea, el hecho de que Red Bull, que es un equipo que tiene años sin cometer errores en los pits, que es un equipo que hace todo perfecto cuando no todo está bien, que hoy se haya derrumbado de la forma como se derrumbó, te reafirma un poco lo que veníamos diciendo de que el problema de Red Bull ahorita es el management. Red Bull está sufriendo de una falta de dirección, de no saber a dónde están, a dónde van. Y lamentablemente, y como lo dijimos, aunque Max lo ocultaba, este es donde está Red Bull, este es el rendimiento de Red Bull. Así está el auto ahorita. Sí, yo no sé, o sea, porque Suzuka y China creo que fueron excepciones porque son circuitos con configuraciones de setup aerodinámicos muy distintos al resto de los circuitos. Bahrein es por ahí un poquito más parecido al estándar que vamos a tener en general, ¿no? Imola probablemente sea muy parecido a esto, Arabia probablemente sea muy parecido a Bahrein, veremos después ya cómo evolucionan los autos, pero sí, Red Bull no solamente que no tiene ritmo el auto, sino que hoy el drama que tuvimos del semáforo en el box y cómo con 4 paradas que tuvieron no supieron solucionarlo y seguían teniendo la misma falla una y otra vez, demuestra de que están lentos en general, ¿no? Es como que no reaccionan durante la carrera. No es el Red Bull que eran, que estaban súper finos allá por 2016, 2015, 2017, que te ponían el tercer o cuarto mejor auto en posiciones de podio. O sea, tienen que revisar internamente qué es lo que está pasando, porque tan complicados así. Y hoy se le notó, o sea, este fin de semana en general se le notó Max molesto con el auto que tenía. Básicamente estuvo participando en la carrera por participar y eso no es algo que le gusta a Max Verstappen. A Max Verstappen le gusta pelear. Y hoy estuvo completamente lejos de todo, peleando con un Alpine al final. Y no podemos culpar a Max, no es Max, es el auto. Es el auto. O sea, esto es el auto, esto es el Red Bull. Y si eso fue lo que logró Max, eso era lo máximo que cualquier persona en el planeta le podía sacar a ese auto hoy. Así que ahí es donde está el ritmo de Red Bull. Y sobre todo que es un buen termómetro porque, como dijimos al principio, aquí se hicieron los test de pretemporada. Entonces estamos comparando la información que los equipos ya tienen de la pretemporada con la información de las evoluciones de las otras carreras y cómo están en este circuito en particular. Entonces aquí todos vinieron a extraer el máximo de sus autos con la información que traían de los test de pretemporada. Y esto es lo máximo que puede traer Red Bull. Amén de que tuvieron un problema con los frenos que reportó Max durante todo el fin de semana. Incluso cambiaron los frenos en el parque cerrado antes de iniciar la carrera. Lo que sí voy a decir, y me contenta mucho lo que voy a decir ahorita, bravo Yuki. Qué bueno que Yuki entró en los puntos, estuvo en el ritmo de Verstappen. Sé que el auto no está, pero Yuki, segundo piloto de Verstappen que está sumando puntos en esta temporada. Qué bueno porque lo lanzaron a los Leones y está cumpliendo con lo que tiene que cumplir. Es más, para mí, si no había safety car, no sé si Verstappen le daba para llegar hasta el final con los medios, porque terminó con 31 vueltas en ese medio. Obviamente en el medio hubo como 5 vueltas de safety car donde no lo pudo atacar. Él había parado antes del safety car, por eso su posición en pista era como tan cómoda, ¿no? Porque básicamente le hizo un undercut al safety car. Y Yuki Tsunoda paró durante el safety car y puso blandos. Y tuvo que gestionar los blandos de la misma manera que lo hizo Russell, de la misma manera que lo hicieron Berman, que lo hicieron Antonelli, que les costaba atacar y les costaba presionar al final, porque tenían que pensar, tengo que hacer durar 25 vueltas un neumático blando, que en el primer stint duró ¿cuánto? Entre 10 y 14 vueltas, no mucho más, ¿no? Por más que el auto esté liviano, sacarle 10 vueltas extra al neumático es muy complicado. Y si no hubiera habido ese safety car, Tsunoda estiraba el neumático que ya tenía, ponía un medio faltando 20, 22, 23 vueltas y hubiera podido atacar. Para mí le daba cómodo para pasarlo a Ocon y le peleaba a Gasly y... no sé si terminaba delante de Max, porque mirá si Max iba a 3 paradas. Ojo que cuando paró Max para poner el neumático medio después de que se sacó el duro, que fue horrible... Con 31 vueltas en el medio, no sé si llegaba hasta el final sin el safety car. Para mí hubiera tenido que hacer una tercera parada. Estábamos hablando de una posible tercera parada.
Y había chance de que Tsunoda le vaya a atacar a Max y terminen cerca, o mucho más cerca, al menos en pista. No sé si a Tsunoda le iba a dar para pasarlo a Max, probablemente no. Pero quizás hubiéramos tenido los dos pilotos Red Bull cerca en pista peleando en la misma posición, tipo 6-7 o 7-8, ¿no? Hubiera sido súper interesante de ver eso. Y como lo habíamos platicado hace un ratito, con el safety car, Max tuvo como escudo a pilotos que ya habían parado y no tuvo gente con neumáticos frescos para atacarlo. Claro. Que lo hubiesen podido, probablemente podía atacar y por eso no fue peor el resultado, pero probablemente Max hubiese terminado mucho peor de no haber sido por el safety car. De nuevo, no por Max, por el auto. Y la estrategia, porque lo complicaron con el segundo stint con duros, fue horrible. Y ese stint con duros debió haber sido un termómetro para los que montaron duros después de, no, quizás no es tu mejor opción. Bueno, a ver, ponete en la situación de Ferrari. Sos Ferrari, sabés que tenés que decidir mal y entre blando y duro se la jugaron por duro. Ya está, mano. Sí. O sea, bueno. siempre será el que pudo haber pasado. Claro. Y hablando de lo que pudo haber pasado, Gasly y Ocon, que también habían parado antes del safety car junto con Max, terminaron séptimo y octavo con el duro, gestionando impresionante, ¿no? Porque tenían un neumático que no era muy fácil de trabajar, el duro, la verdad que les costó, y lo hicieron funcionar. Gasly terminó súper lejos adelante de Ocon. Ocon terminó aguantando a un montón de pilotos con blandos y con ritmo, ¿no? Como eran Tsunoda, como eran Berman, como eran Antonelli, como era Albon, que venía con el medio también ahí súper competitivo. Impresionante la carrera de los dos. Carrerón de Gasly. No sé de dónde sacó ese rendimiento. Yo creo que Briatore pidió prestado un coche de otra escudería por su cumpleaños y se lo dio a Gasly. Lo pintaron de Alpine. De verdad que hizo una gestión. El fin de semana tuvo una clasificación de locos. O sea, lo que hizo Gasly en clasificación es inconcebible. O sea, cómo llegó ahí nadie sabe. Tú no eres de esa familia, Gasly, pero qué buena carrera que tuvo Gasly. Ocon igual, después de los problemas que tuvo el fin de semana, logró puntuar los dos Haas en puntos. Algo que llegamos a comentar al principio de la temporada. Haas es de esas escuderías que tú no sabes cómo, pero de repente mete los dos autos en puntos y ahí están, constantes, luchando. Muy buen rookie Berman, aguantando a un Mercedes que le estuvo poniendo bastante presión al final. Terminó a .4 Antonelli de Berman. Berman con un Haas, Antonelli con un Mercedes. Antonelli, hay que decirlo, se vio terriblemente perjudicado por el safety car. Y por eso terminó de 11. A ver, Antonelli tuvo la mala suerte de que Mercedes dijo, nos la jugamos por 3 paradas. Eran al menos 3 pilotos que para mí iban a 3 paradas. Verstappen, Antonelli y Hülkenberg. El tema es de que Verstappen y Hülkenberg pusieron medios antes del safety car, entonces fue como, ya está, lo estiramos, aguantamos, que sea lo que sea. Antonelli iba por blando. Y 4 vueltas después de poner el blando sale el safety car. Y lo arruinó y tuvo que volver a parar a por otro blando. Sí, ya cuando sale el safety car y tú tienes un blando, tienes que cambiarlo. Sabes que no llegas al final faltando más de 20 vueltas. Claro, o sea, no podía hacer durar un blando 29 vueltas. Iba a ser una locura. Y eso lamentablemente lo perjudicó. Eso es lo que pasa cuando vas por estrategias arriesgadas, ¿no? Y no sé si era necesario arriesgar esa estrategia por parte de Mercedes. Yo creo que es criticable. Yo no hubiera intentado 3 paradas en ese momento. Me sorprendió. Porque tenía ritmo. Tuvieron la mala suerte de que el safety car salió después. Tenía ritmo Antonelli, tenía bastante ritmo. O sea, fue arriesgado, creo que sin razón, sin motivo. Sí, porque venía para terminar cómodo arriba de los Haas. Era ver si podían ir a pelearle a Gasly o no. Yo creo que hubieran podido ir a pelearlo. El tema de que Gasly había puesto el duro y ver hasta el final. Básicamente Antonelli tenía que pasar 2 veces en pista a Gasly. Si lo hubiera hecho o no, jamás lo sabremos. Pero bueno, terminó P11. Quedó afuera de los puntos. Es mérito de Haas. Eso ¿Qué se le va a hacer? Eso iba a decir que esto no es un retroceso a Antonelli. Porque no, o sea, fueron circunstancias ajenas a Antonelli. Antonelli sigue haciendo un muy buen trabajo, sigue teniendo una curva ascendente. De nuevo, sigue siendo su problema que en el build-up del fin de semana termina cometiendo algún errorcillo, pero en carrera, ahorita creo que es el piloto de espectáculo, creo que es el que más hace adelantamientos en la pista. Y está muy bien Antonelli, recordemos que es un rookie. Muy buen trabajo que están haciendo esos dos rookies, Berman y Antonelli. Ok, no te pongo el asterisco. La largada que tuvo Berman pasando, ¿cuánto pasó? ¿6 autos en la primera vuelta? Sí, una locura. Y por todo el medio, o sea... Automovilismo puro y duro. Ok, voy a hacer... Hay una regla en el mundo del automovilismo, al menos en el mundo del sim racing, que es lo que yo hago y que es la experiencia, de que es... Si hay 3 autos que quieren intentar la misma curva y vos estás en el medio, te guste o no tenés que ceder.
Me acuerdo que la primera vez que le dije sobre esta regla, ¿no? Donde no todos la respetan, pero es algo que sos consciente cuando manejás. La primera vez que se lo dije a mi viejo, le empezó a prestar atención. Y cada vez que ve 3 autos anchos y ve que el del medio levanta, que es 9 de cada 10, me lo recuerda. Es como, teníais razón, el del medio es el que levanta. Porque no te queda otra, porque sos el único que es consciente de que hay 3 autos, ¿no? El que va por adentro no tiene idea que hay un tercer auto del otro lado, y el que va por afuera se va a arriesgar, por algo está ahí afuera, y sabes de que te va a cerrar. Entonces el de medio suele ser el que levanta. Berman se mandó en el medio de 3 2 veces y las 2 veces lo hizo funcionar. Mamita, los cojones que hay que tener para hacer eso. En la vuelta 1, largando último con un Haas, alegría pura. Eso es automovilismo, eso es nivel, eso es talento. Vean Lombard, que Lombard está hermosa. Una palabra para escribir a Berman ahí, chao, les dijo a los otros. Y hizo una largada espectacular, Berman. Sí, muy, muy bueno, Berman. Impresionante. We need to talk about Williams. Williams. ¿Qué le pasó a Williams? ¿Qué le pasó a Williams? Sainz, carrera para el olvido, ¿no? Parecía que iba a ser por primera vez en el año. En la cuarta carrera, al fin tenía ventaja sobre Albon, ¿no? Que en la cual se había perjudicado por Hülkenberg y por la FIA. Hay que decirlo, la FIA actuó horrible sobre Hülkenberg en la clasificación, pero bueno, es la FIA. Una charla para otro día. Es la FIA, ya estábamos acostumbrados. Y Sainz parecía que se le iba a comer a Albon, pero al final no solamente que le terminó costando la carrera, sino que termina quedando afuera por responsabilidad propia Sainz. Sí, por errores en luchas de carrera. Creo que a Sainz se le había olvidado un poco cómo eran esas peleas en el midfield. Y olvidó un poquito las reglas de ese midfield, que está muy peleado. O sea, es impresionante lo cerca que están los autos. Desde el puesto 8 hasta el puesto 16 está para cualquiera. O sea, es impresionante cómo están esos autos de cerca. El Williams, los Racing Bulls, que hoy también se vieron un poco fuera de forma. Pero en particular, creo que si Albon no hubiese tenido ese perjuicio por parte de la FIA y de lo que pasó con Hülkenberg en la Q1 y hubiese pasado al menos a la Q2, creo que también hubiese podido puntuar en esta carrera. Pero bueno, ahorita estaba justo detrás de un Mercedes que no creo que hubiese podido adelantar. Claro, ese es el tema. Tengamos en cuenta que adelante tenía Tsunoda con blandos, Berman, que corrió la carrera de su vida, Antonelli con blandos con un Mercedes, y sos Albon con un neumático medio, con un Williams, y todos los de adelante tienen DRS porque eran todos parte del tren Berman, y durante mucho tiempo el tren Ocon, de Ocon hasta Albon todos tenían DRS. Sí. Era imposible pasar en la situación de Albon. Yo creo que ese P12 es un P12 más sólido de lo que uno podría esperar, dada la circunstancia donde arrancó y cómo fue su carrera y cómo el safety car lo perjudicó un poco. Y nada, es una buena carrera la de Albon. Sauber. El Sauber estuvo bastante mal viernes y sábado. En clasificación estuvieron bastante mal. Bortoleto no tenía auto. O sea, no tenía auto. Es incontrolable. No cometió errores, no se chocó con nadie. Ese es el mérito que tiene Bortoleto hoy. Anda a ver un onboard de la quali de Bortoleto y fíjate la cantidad de veces que tiene que corregir el auto. Es completamente inmanejable. O sea, nada que parece un auto de rally. Sí, parece estar manejando rally. Y bueno, yo creo que otro factor que benefició a Hülkenberg, que acá vienen todos juntos, hay que mencionarlo. Doohan, Hadjar, Lawson y los Aston Martin, carrera para el olvido para absolutamente todos. Algunos por el auto, como es Aston Martin, y después la carrera de Doohan y de Lawson. A mí Lawson me dio flashbacks de México el año pasado, donde cometió todos los errores que podía cometer. Tuvo 2 sanciones, creo, sí, ¿no? Por peleas mano a mano. Ahorita tuvo 2 sanciones, una de 5 y una de 10 segundos, que lo terminaron relegando. Es el nuevo Ocon. Es el nuevo Ocon. Y bueno, creo que también es otra persona que está muy afectada mentalmente por toda la situación que está viviendo. Le toca sobreponerse a la situación que tiene ahorita en el equipo y tratar de empezar a entregar resultados, porque Red Bull no va a pensar el día de mañana, no, pero esto es mi culpa, lo van a sacar y ya está. Claro, le van a dar tiempo. La realidad es de que en este momento Lawson está en Fórmula 1 porque Arvid Lindblad, que es el piloto que Helmut Marko quiere subir, tiene 17 años y no tiene superlicencia. Igual, ojo de que no hablamos de Fórmula 2 acá como... No sé, a mí me encantaría hablar, pero Pepe Martí tuvo un fin de semana impresionante. Oliver Guede tuvo una carrera impresionante. Y la verdad es que está muy competitivo los pilotos juniors de Red Bull.
Si Lawson sigue así, para mí no termina la temporada. Para mí lo suben a uno de los 3 de Fórmula 2, que están cualquiera de los 3 para Fórmula 1. Muy probablemente. Y hablando un poquito allí de Aston Martin. De nuevo, Stroll se desapareció el sábado. Alonso hizo lo que pudo, con y sin volante. Y creo que están celebrando que básicamente terminaron la carrera. Es todo lo que podían hacer. Sí, y bueno, el que no tiene nada para celebrar es Doohan. Tuvo un muy buen sábado. Seamos sinceros. Todo el mundo, porque yo estoy viendo las reacciones de la gente y es como, ay, pero Gasly puso el auto P4, Doohan al menos tiene que estar Q3. No, muchachos, lo que Gasly hizo fue la excepción, no la regla. Ese auto no sé si estaba para Q3, si estaba para Q3 estaba en el borde. También hay que hablar, hubo un trabajo por parte del equipo y desde la fábrica para trabajar el setup y preparar el auto para el sábado, impresionante. Pero el auto para el domingo claramente tenía otro ritmo. Gasly terminó P7, podría haber terminado peor, incluso si el safety car no aparecía, para mí no sé si aguantaba P7. Había muchos autos atrás que venían con mucho ritmo, podía perder más. Y Doohan clasificó P11, no venía tan mal hasta que se desmoronó. No sé qué le pasó en las últimas 15-20 vueltas a Doohan. Fue otro piloto, es como un antes y un después. Hubo un punto de la carrera en el que Doohan estaba en puntos, estaba de décimo. Y estaba allí no accidentalmente o porque le faltaba una parada. Merecido. Después de la primera ronda de paradas estaba allí. Sí, sí. Y yo dije, qué buena carrera está haciendo Doohan en este momento. Y de repente eso se esfumó. Terminó al final de 15. Y no es exactamente lo que necesita. Sin embargo, reitero lo que hemos dicho. Doohan es un rookie. Si tú evalúas a Doohan únicamente en el contexto de que es un rookie, no es el peor rookie probablemente. O sí lo es, no sé. Pero no creo que el peor sería Lawson. Pero cualquier equipo le daría un poquito más de oportunidades. Creo que se le están acabando poco a poco las oportunidades que le quedan con Alpine. Pero si le evalúan fuera del contexto a los argentinos, fuera del contexto de Colapinto, objetivamente no es un mal rookie. Solo que Alpine necesita puntos. El tema es este, hay momentos de ser objetivo. Doohan tiene potencial de tener un ritmo decente. Lo mostró el sábado y lo mostró en la primera mitad del Gran Premio. Pero mentalmente hay algo. Claramente mentalmente no se la cree. Creo que es algo muy similar a lo que le está pasando a Lando Norris, ¿no? Que por culpa de lo mental y la presión que no le está cayendo bien, cuando esa presión durante el Gran Premio sube, Doohan se viene abajo. Y la verdad es de que atrás tenés a Colapinto, no hace falta mencionar, ya mostró el año pasado de lo que es capaz. Tenés a Polaron, salió tercero en Fórmula 2, abajo de Bortoleto, que es una bestia, y de Hadjar, de que tuvo un excelente mundial de Fórmula 2, en su primer año en Fórmula 2, piloto increíble. Y abajo encima viene Gabriele Mini, que es una bestia, es buenísimo Gabriele Mini. Entonces la presión que tiene Doohan en este momento por mantener ese asiento, yo creo que le está pasando factura. Y estamos llegando al punto crítico donde si no tiene un buen Arabia Saudita, vamos a tener que volver a la misma conversación. Si mentalmente no está listo para Fórmula 1, es muy probable que se termine tomando una decisión. Es una lástima, porque si el contexto fuera otro, si no tuviera la presión de que el asiento está en juego, para mí, con un año Doohan, podría terminar siendo un buen piloto joven. Podría haber pasado como fue Piastri, por ejemplo. Fíjate que Piastri el primer año no estuvo cerca de Norris ni de casualidad. Y el segundo año tuvo 4 o 5 carreras donde fue competitivo. Pero después las otras 15 no estuvo cerca de Norris ni de casualidad. Y ahora recién el tercer año estamos en condiciones de decir, ok, Piastri está a la altura de Norris. Para mí Doohan le podría haber pasado eso tranquilamente en un mundo paralelo. Pero en este momento con la presión no sé si va a aguantar. Y sobre todo con el jefe de equipo que tiene, que es Briatore. Que no tienen la paciencia de los team principals de hoy en día. Bueno, Red Bull es un caso aparte. Claro, no. Mira, dibujando un poquito la película, ya para cerrar la conversación de la carrera, tenemos a McLaren en su propia liga. Están como se vio hoy, 15-20 segundos por delante del resto. Luego tenemos a una segunda liga que es la de Mercedes y Ferrari, que son prácticamente indistinguibles en ritmo de carrera. Luego tenemos a Red Bull, un paso notable por detrás de Mercedes y Ferrari en ritmo de carrera, solo que Red Bull cuenta con esa estrella que es Max Verstappen, que puede hacer cosas impredecibles. Y después están los demás equipos. Y después de los demás equipos están Sauber y Aston Martin. Y esa es la fotografía de la Fórmula 1 ahorita para mí. Exacto, que Aston Martin está cómodamente arriba de Sauber. Yo creo que Stroll demostró de que va a haber ciertos circuitos donde pueden llegar a sumar puntos incluso los dos pilotos, o los dos pelear por P9, P10.
Pero también hoy vimos de que en circuitos, ¿no? Donde tenés rectas y el motor es importante, pero también necesitas un auto equilibrado, ¿no? Donde el auto donde le tenés que exprimir cada jugo de rendimiento al auto, no hay mucho rendimiento para exprimir en ese auto. O sea, es bastante pobre el jugo de Aston Martin. Y la distancia entre los equipos no es tanta. Hoy, por ejemplo, vimos que hubo un error de estrategia, una mala suerte, y se metieron los dos Haas en puntos, y los dos Haas, y Mercedes quedó fuera con uno de esos autos. Claro. Y Williams cometió un error o fueron víctimas de una situación y no pudieron puntuar. Y eso va a estar pasando. En una carrera donde los temporada. dos podrían haber sumado puntos. Sí, los dos podrían haber sumado puntos tranquilamente. Tenían ritmo como para haber sumado puntos. Fueron circunstancias de carrera, errores personales, errores del equipo. Y es una Fórmula 1 que tiene una... la fotografía está muy cerca, muy cerca. Todos menos McLaren. Espero que siga así el Mundial, porque la verdad es que si todas las carreras son como esta, voy a estar contento este año. Bueno, esperemos que McLaren dé un poquito de respiro y que los equipos que inicien la carrera de desarrollo lo antes posible, porque si no, pues está un poco definida ya la punta de que al final. No, Manu, ya está. McLaren campeón. Olvídate, ya está. Ya está. Mira, eso dije yo el año pasado con Red Bull, después de verla hasta Arabia, dije lo mismo. Y mira cómo terminó. No, Manu, ya está. Ya, basta. No te ilusiones. Hablamos de Moss. Vas a terminar sufriendo. Hablamos de Moss. ¿Qué predijimos para esta carrera? Ok, ¿qué predijimos para esta carrera? ¿Arrancamos con el último? Con el último, sí. Yo estuve ahí nomás, Yo lo tenía a Bortoleto, que si no era porque Sainz se mandó las que se mandó, Bortoleto venía para último, pero sobrado, lamentablemente. Yo tenía Duhan, así que 0 puntos para ambos. Pole position, la acertamos los dos, creo. Pole position, Piastri. Creo que Piastri tuvo el fin de semana que esperábamos que tenga, ¿no? En Suzuka lo vimos, terminó en un high, terminó allá arriba y supo traducir esa ventaja moral, esa ventaja mental sobre el resto de la parrilla sobrado. Pole position y primero en la carrera todas las vueltas, carrerón de Piastri. Masterclass. Mi podio fue Piastri, Norris y Leclerc. No estuve tan desacertado porque Leclerc hubiese podido estar para podio probablemente, de no haber sido por el safety car. Pero bueno, estuvo allí Russell en el segundo lugar. ¿Tú cómo tenías el podio? No, yo me quiero matar porque mi podio original era Piastri, Norris, Russell, pero después de la carrera de Suzuka que puso Verstappen, yo dije, Max va a agarrar el peor auto y lo va a poner en el podio, ¿no? Va a llegar a tercero. Se te olvidó que tenía un Red Bull. Claro, no. Tendría que haber sido consciente, porque este es el tema. Dije, mejoraron un poco el rendimiento para Suzuka. Pensé que iban a tener mejor rendimiento que lo que vimos en los tests, pero la realidad es esta. Cuando llegamos al circuito donde se hacen los test de pretemporada, los equipos tienen tanta información de que terminan exactamente donde terminaron en los test de Bahrein. O sea, incluso fíjate que Alpine, habíamos visto de que Alpine y Sainz, ¿no? O Alpine y Williams eran como los mejores autos de la mitad de la parrilla y Gasly clasificó P4. Sí. O sea, ¿por qué no confié más en ese? Era Russell P3, pero bueno, lo puse a Verstappen, ¿qué se le va a hacer? Y bueno, por allí creo que hicimos 3 puntitos con Piastri y uno solo con Norris. Ninguno de los dos acertó el siguiente lugar del podio. Predicción loca, Martín. Predicción loca. Yo acá, chapó para mí mismo. La verdad que Martín Carde hace una semana la rompió, un visionario. Ambos Red Bull suman puntos. Tuvimos Verstappen P6, Tsunoda P9. Así que, yay, 2 puntitos para casa. Bien, mi predicción loca no se cumplió para nada. Porque yo sigo sin tenerle fe a Russell. Y puse que Antonelli quedaba delante de Russell. Y para nada. No. En otra liga. Mercedes estratégicamente jugó en contra tuyo. O sea, sí. Hoy tenías 0 chance. Sí, definitivamente. Bueno, eso en esta semana a mí me da un total de 7 puntos. ¿Cuántos puntos quedas en total entonces? 23. Ok, yo estoy en 19. Ojo, Ojo, ¿habemos campeonato? Parece. Como que me estás alcanzando. Y bueno, ya que hablamos de alcanzar, ¿por qué no hacemos la transición a las predicciones de Arabia? De una vez. Arabia Saudita, para mí pole position de Oscar Piastri otra vez. Sí, para mí también. Pole position de Oscar Piastri está indomable en este momento. Último lugar, para mí uno de los rookies se estrella con un muro y ese va a ser Duhan. Ok, yo puse a Alonso en último por el mismo motivo. Para mí alguien se la pone. Es básicamente... A ver, en Arabia... Ya vamos a ver lo que es el circuito. Claro, ya vamos a ver lo que es el circuito. Es un circuito donde alguien se va a chocar. Es cuestión de tiempo y es cuestión de quién lo hace.
Yo pensé en Lawson, pero creo que Lawson está siendo bastante conservador porque creo que lo único que no se puede permitir ahorita es no terminar una carrera y estrellarse contra un muro. Para mí al contrario, hoy tuvo su peor carrera este año y eso que venía de tener carreras horribles con Red Bull. Y Lawson es una persona agresiva, Lawson es una persona competitiva por naturaleza. Yo creo que él confía en su habilidad, pero va a tener el mismo problema que tenía Mick Schumacher cuando estaba en Fórmula 1, que es decir, por demostrar va a cruzar los límites y Arabia Saudita es una pista que no perdona. No, no perdona. No perdonan. Los muros están ahí mismo, nada más. Podios. ¿Cuál es tu podio? Ok, voy de abajo. Vamos de abajo uno por uno. Yo tercero lo puse a Leclerc. También Leclerc. Ok, le tenemos fe a Ferrari. Es un circuito que le ha favorecido a Ferrari Mira, a lo largo de los años. O sea, hoy lo vimos. Hoy lo vimos en los números. O sea, el ritmo de Ferrari está. Y al ser un circuito rápido, pudiese favorecerles y no se siguen equivocando. Sí, especialmente si vamos a 2 paradas. Es un circuito donde también puede pasarle 2 paradas, pero hay chances de que la una parada también sea probable. Veremos qué es lo que pasa la semana que viene. Segundo lo tengo a Lando Norris. Ok, acá yo hago el 2x1. Segundo lo tengo a Piastri y primero lo tengo a Norris. ¿Sabes que para mí el domingo Norris se prende? Yo tengo primero a Piastri porque creo que la presión que tiene ahorita Norris no lo va a ayudar. No, yo creo de que esta semana Norris... a ver, claramente mentalmente no estuvo entero este fin de semana. Y yo creo de que a medida que van pasando las sesiones y especialmente después de clasificación, no estaba entero. Pero no está completamente roto tampoco. La manera en la cual le peleó a Leclerc y cómo lo terminó pasando y cómo fue a atacar a Russell fue con decisión. Mal, podría haber hecho mejor, fue sucio, pero fue con decisión. Y para mí, si logra preparar bien la carrera, para mí va a terminar ganando. Además de que también hay que ser sinceros, si tienen que elegir entre los dos pilotos McLaren, yo creo que hoy en día siguen eligiendo Norris, aunque venga segundo, así que son capaces de hasta beneficiarlo estratégicamente, con tal de ayudarlo mentalmente con lo que está sufriendo Norris últimamente. Confío en Oscar Piastri en su fortaleza mental para el Gran Premio. Creo que viene con el momentum ahorita. Sí, si gana Lando Norris igual tampoco me extrañaría. Lando Norris no dejó de saber manejar, como lo dijo este fin de semana. Pero sí tiene un tema, o sea, le está afectando mucho el tema mental. Sí, seamos sinceros. O sea, tenés razón, Piastri es el candidato. Simplemente que yo me la juego porque quiero recortar puntos y confío en Norris. Sorprendentemente, confío en Lando. Predicción loca. La mía es loquísima. Sé de más de uno que me va a insultar después de que la escuche, pero ¿cuál es la tuya? Hay 3 safety cars. Para mí va a ser una carrera súper activa para ver Mylander. Puede ser. Yo tengo como crazy prediction Verstappen 100 puntos. ¿Sabes qué? Ok, iba a decir, ¿sabes qué puede ser? Pero no sé, porque Arabia era un circuito donde Red Bull también solía ser muy fuerte. No me sorprendería incluso si le pelea a Ferrari o a Mercedes. Pero puede ser, porque están muy boludos en el pitwall los de Red Bull. No, y realmente la predicción, o sea, más que ser una predicción loca, es que, por ejemplo, viendo hoy los ritmos de los equipos con motor Mercedes, los equipos con motor Ferrari, en una pista tan rápida, se notan un poco más, creo, las deficiencias del Red Bull. Y bueno, es una predicción loca, porque es Max, pero ya veremos la semana que viene. Y bueno, ya que hablamos de motores, Manu, ¿vamos a Arabia? Vamos a Arabia. Let's go to Arabia. Amigos de América, bienvenidos al Gran Premio de Arabia Saudita que se corre en el circuito de Jeddah, uno de los circuitos más rápidos y largos de la temporada, diseñado por el hijo de Hermann Tilke, Carsten Tilke. Tiene 27 curvas, 3 zonas de DRS y una longitud total de 6.1 kilómetros. Es un circuito que da bastante espectáculo por estas zonas de DRS y esas 27 curvas son curvas entre comillas porque en algunas de ellas incluso tenemos DRS y son bastante rápidas. En general, un circuito callejero muy rápido. Es más, si me tengo que arriesgar, después si querés lo comprobamos, creo que es el circuito más rápido de todo el calendario de la Fórmula 1, así que es comparable con Monza, pero con muchas más curvas. Es un circuito muy técnico, muy entretenido, donde vamos a ver mucha acción. Y si querés, Manu, arrancamos de una con la presentación del circuito en el curva a curva. Curva a curva, de nuevo, vamos a conocer este circuito de Arabia Saudita, que creo que es uno de los favoritos de Martín de todo el calendario.
No, bueno. Bueno, Manu, como vos decías, no solamente es uno de los circuitos más rápidos del calendario, sino que es el segundo circuito más rápido con la velocidad promedio a lo largo de la vuelta más rápido, seguido de, obviamente, después de Monza. Monza es el templo de la velocidad. Pero acá en Arabia Saudita podemos ver mucha acción, podemos ver muchas curvas que no son tan curvas, vamos a ver un montón de sobrepasos. Veremos si vemos también diferencias de estrategia como lo vimos En Bahrein. Bahrein. Porque podemos ir a unas paradas, podemos ir a dos paradas. Puede pasar de todo, la verdad. Es un circuito muy entretenido. Con la particularidad de que al ser un circuito muy rápido también tenemos los muros muy, muy, muy cerca, a pesar de la velocidad. No, la verdad es que es peligrosísimo. Me acuerdo mi reacción cuando vi un onboard la primera vez de este circuito fue: acá alguien se las va a poner, y creo que todos los años tuvimos choques en grandes premios. Así que ese es otro factor a tener en cuenta. Acá si no tenemos un safety car es por milagro, básicamente. Curvas ciegas y todo tenemos. Sí, sí, sí. Y bueno, arrancamos la vuelta, ¿no? Arrancamos entonces con el curva a curva, que creo que es una de las partes de nuestro podcast más entretenidas, para mi gusto al menos. A mí que me encanta manejar, esto es como acá donde yo soy feliz, ¿no? Me siento en casa. Y bueno, para los que juegan el F1, el F1 24, F1 25, aquí tienen una guía de cómo pueden atacar esas curvas. Ok, no, esto no lo tomen como guía porque es momento de sincerarme. Vos estás, Manu, de testigo. Todos los circuitos que yo preparé hasta ahora, todas fueron vueltas competitivas. Vos las ponés lado a lado con vueltas de clasificaciones reales y eran vueltas de Q2, Q3. Se parecen. Prepárense porque acá la pole del año pasado fue un 1.27 y mi mejor vuelta fue un 1.29. No estoy ni de casualidad cerca de este circuito. Nunca lo había manejado. Lo manejé por primera vez para preparar esta vuelta. Y honestamente terminamos de grabar esto y no lo pienso volver a tocar hasta el año que viene, que tengamos que volver a hacer este segmento. Porque la paso muy mal acá. Sí, es un circuito difícil. Igual, para mí en el jueguito es el que menos me gusta. Bueno, el segundo que menos me gusta. El que menos me gusta es Qatar. Este es el segundo. No, sí. Qatar, tenés razón, sabes que Qatar puede ser peor. Pero bueno, veremos. Cuando llegue a Qatar, tampoco nunca lo manejé. Cuando lleguemos a Qatar, ahí te digo la comparación. Pero por ahora es el peor por lejos de manejar para mí. Pero bueno, para los pilotos reales, la verdad que es una prueba de aptitud. Una prueba también, es un circuito muy físico, donde las fuerzas G son muy altas porque hay curvas de mucha velocidad, hay mucha recta. Es un circuito donde también tenés que estar muy concentrado porque peleas por posición en pista todo el tiempo. Muy dinámico. Y la verdad que para la carrera, para el espectáculo, es buenísimo el circuito. Así que, ¿arrancamos, Manu? ¿Arrancamos directamente con curva 1? Arrancamos de una vez. Bueno, en cuanto a la largada, la verdad es de que no hay mucha ciencia. El callejón de la casilla del primer lugar en la grilla es a la derecha. La raya, la línea principal de la carrera es a la derecha. No hay nada raro, ni diagonales, ni nada. Los pilotos van a venir por la derecha, tanto el puntero en la largada como después en la vuelta normal. Van a venir acá pegaditos a este muro. La primera frenada es mucho más es mucho más tarde de lo que uno pensaría. Porque acá vienen arriba de los 300 km por hora, DRS abierto y toda la cosa. Y la primera curva es una curva de segunda o tercera marcha. Y generalmente cuando tenemos curvas así es como en Bahrein, que se frenan a 130, 140 metros. O como China, viste, que se frenaba a 140 metros. Acá se frena a 110. No tiene sentido lo tarde que se frenan en esta curva. Entonces, a 110 metros, bien pegado a la derecha, 110, 115 metros dependiendo del balance del auto, con la frenada bien adelante, van a empezar a frenar los autos. Van a venir desde octava, por supuesto, van a bajar despacito hacia tercera. Y muchos pilotos van a querer hacer lo que hablábamos en las carreras anteriores, de que van a bajar a segunda durante la frenada y ni bien quieran tocar el acelerador, van a volver a tercera. Otra particularidad de esta curva es de que es una secuencia de 2/3 curvas. Y la primera es la que menos importa. Entonces, siempre y cuando pegues el vértice, no hace falta hacer la curva redondita. Esta es una frenada que se puede hacer bastante diagonal, donde vamos a ver muchas peleas por posición, donde también es muy relevante eso. Van a ver muchos autos que llegan acá al lado a lado. Y yo creo, hermano, de que también podemos explicar justo acá de que tenemos el cosito naranja, de una regla que se empezó a implementar en la Fórmula 1 desde hace algunos años, que es la regla del vértice. ¿Querés explicarla más o menos cómo funciona? Sí, aquí vamos a hablar también un poquito de algo que pasó en el año 2021, cuando se estaba peleando ese campeonato épico entre Verstappen y Hamilton. Hubo un adelantamiento de Verstappen
a Hamilton en esta curva, en esta secuencia de curvas. ¿Qué pasa? Que Verstappen pone el auto en el vértice, está adelante. Y por esas nuevas reglas que se implementaron prácticamente después de la llegada de Verstappen a la Fórmula 1, el auto que está en el vértice puede hacer prácticamente lo que le dé la gana. No importa si frena tarde, no importa si le da chance de volar bien o no. El que está adelante en el vértice tiene el derecho sobre la curva según las reglas de adelantamiento actuales que tenemos en la Fórmula 1. Que no eran para nada, no era para nada lo que se estilaba antes. Antes los pilotos se daban mucho más espacio. No, sí, y bueno. Si vos en el vértice llegás adelante, básicamente podés hacer esto. Y si tenés un auto afuera que estaba 2 milímetros atrás tuyo y lo mandás casi contra el muro, te tiene que ceder la posición. Entonces acá vamos a ver muchas maniobras agresivas y es por eso que yo les decía de que se pueden llegar a ver frenadas en diagonal, porque vamos a ver muchos pilotos que van a frenar tarde a propósito, no solamente peleando por posición, sino que también en clasificación, y ahora voy a explicar el porqué. Pero entonces acá no hace falta hacer la curva redondita de frenar en línea recta, soltar el freno y después doblar. No. Por eso se frena tan tarde, porque acá se llega frenando a este punto. Vos acá llegás frenando el vértice de la curva. Normalmente vos acá querés estar en el acelerador, pero acá la frenada es tan tardía que acá a veces los pilotos todavía tienen el freno. Esta es la curva 1 y como allá al frente se ve la curva 2, es una curva hacia la derecha. Y por aquí fue que Verstappen adelantó a Hamilton justamente por fuera de la pista, pero como venía adelante en el vértice, no pasó nada. Es exactamente lo que le hizo Verstappen a Hamilton. Hamilton tuvo que venir por acá, evitar la curva es todo un drama. Es un resumen de la temporada 2021, básicamente. Pero este fue uno de los tantos casos que tuvimos, ¿no? Entonces, la curva es esa. Como les marcaba otra vez, vamos a repasar la curva 1. Se frena a los 110 metros. Acá está el vértice. Se frena bastante en diagonal. Después, los pilotos van a usar... Los que vienen en segunda van a subir a tercera y los que hacen la curva en tercera simplemente siguen en tercera. Van a acelerar un poquito para adelante. Van a volver a rozar el freno para empezar a tirar el auto hacia la derecha. Y esta es la curva 2, básicamente acá sí querés buscar el vértice. Este es el vértice que importa en esta secuencia. El vértice de la 1 da igual si lo esquivás un poquito, si llegás tarde, si llegás frenando. El punto que realmente importa es este. Acá es donde querés empezar a acelerar para hacer la curva. Se puede llegar a usar el piano, algunos pilotos lo usan, otros lo saltan completamente. O sea, he visto autos donde doblan así. Uy, bueno, no tan así, nos vamos un poquito más para atrás para mostrarlo. Si me entra la marcha atrás, está. He visto pilotos que doblan así la curva, por ejemplo, ¿no? Siempre y cuando una rueda esté adentro, pueden usar la parte externa del circuito. No muchos lo hacen, pero algunos lo hacen. Entonces, tercera, se dobla a la derecha. Es una aceleración muy suave, porque si acá ni bien querés usar toda la pista, obviamente, van a mantener una sola rueda adentro de la pista y después las otras 2 o 3 van a estar afuera de la pista. Se puede usar acá todo esto, siempre y cuando no usen el muro. Básicamente ese es el límite, ¿no? de la pista, que es el muro. Y bueno, y acá tenemos la curva 3, donde no es una curva, sino que es una secuencia donde ya salís a fondo de la curva 2 y donde también hemos tenido acción, ¿no? A lo largo de la historia. De hecho, en el mismo año 2021, en esta secuencia de curvas 2 y 3, en uno de los tantos relanzamientos que tuvo esta carrera, que se caracterizó por las múltiples apariciones del safety car, tuvimos un accidente entre Esteban Ocon y Checo Pérez. Estaban todos los autos muy mezclados en ese relanzamiento, que fue no fue con safety car, sino que fue desde la parrilla. Y Martín nos va a mostrar aquí cómo fue el movimiento que hubo entre Ocon y Checo Pérez en esa... Básicamente, Checo Pérez venía adelante, pero Ocon tenía los neumáticos delanteros de Ocon, estaban a la altura de los traseros de Checo. Entonces, Checo venía mirando para adelante y no tenía nadie, entonces es como, voy a hacer la curva normal. Entonces salió de la 2 y empezó a doblar la 3 por acá afuera. El problema era de que Ocon tenía la nariz puesta y cuando Checo se vino para la izquierda, tocaron los delanteros de Ocon con los traseros de Checo Pérez y Checo se vino para acá, le dio al muro, después se vino para acá, le dio al muro, generó un caos total que terminó en Mazepin chocando como 3 autos. Lo de siempre, ¿no? Lo que pasa en cualquier circuito. Así que esta es una situación donde podemos llegar a ver acción, donde podemos llegar a ver ruedas a ruedas. Acá es donde vamos a ver pilotos llorando, la típica de ¡hey! Me dejaron sin espacio. Porque la línea te lleva hacia la izquierda. La curva 3, que es esto, la salida de la 2, básicamente esto se considera curva, es todo completamente a fondo. Entonces muchas veces vamos a ver autos que se encierran acá y que tienen que ceder posesión y llantas de radio y bueno, lo de siempre, ¿no, Manu? Correcto, y eso obviamente ese accidente terminó en una bandera roja inmediatamente posterior a ese incidente.
Sí, porque entre Checo Pérez y Mazepin la verdad que hicieron un caos total. Sí. Y acá vamos hacia la curva 4. Acá, Manu, te aviso, manteneme vos al tanto de qué se considera curva y qué no a partir de acá, porque yo estoy perdido con qué es curva o qué no. Yo les voy a decir más o menos los puntos de frenada y con dónde se dobla en qué curva. Creo que esto es curva 4, ¿no? Sí, esto se considera la curva 4 y es lo que le decía, lo de curvas entre comillas, porque hay curvas que no parecen exactamente una curva. Pero Fórmula 1 las cuenta como curvas. Esta frenada es una frenada bastante brusca, donde se empieza a frenar. Siempre vos tenés. O sea, ok. Vamos otra un poquito más para atrás para explicarlo. Decíamos de que la salida de la 3 es a la izquierda, ¿no? Entonces vos vas a venir pegado al muro de la izquierda y en un momento vas a tener que hacer la transición. Vos no querés venir pegado al muro de la derecha, sino que tenés que apuntar acá más o menos para que la frenada sea en línea recta y la hagas en el borde de donde el muro va a estar, no donde el muro está ahora. Entonces vos venís acá apuntando al muro que tenés allá adelante. Creo que acá se llega en sexta, séptima, dependiendo del auto y la caja. Se frena más o menos 70, 60 metros y se baja a cuarta. Es una frenada bastante brusca. A esto me refiero, ¿ves? Acá en este punto vos llegás tenés que calcular a que acá tenés que estar pegado al muro. Bajas y a cuarta. Esta es la curva 4. Acá entramos en la curva 4 exactamente, quiere decir lo más cerca del muro posible. Acá podemos ver contactos con el muro, acá va a haber contactos seguro este fin de semana. Se hace en cuarta, curva 4, acá venimos a la curva 5. Acá no es que salís completamente a fondo, sino que tenés que ir regulando el acelerador porque es una secuencia de 3 curvas seguidas donde tenés que encontrar cuándo acelerar a fondo lo antes posible, pero no acelerás a fondo de una. Si se fijan, tenemos esa característica de tener unas curvas ciegas, porque si notan un poco más adelante, no tienes visibilidad exactamente de lo que está pasando justo después de que se acaba la visibilidad que te permite el muro. Y es uno de los peligros que tiene este circuito. De hecho, no puedo decirles qué es lo que van a pasar en las próximas curvas porque se los tengo que mostrar más adelante. Entonces es por eso de que acá la curva 5 no la hacemos completamente a fondo, porque si vos la haces a fondo de una, básicamente el auto va a hacer esto, no va a doblar. Y vas a terminar acá teniendo que clavar los frenos. Y vos lo que querés es llegar con la mayor cantidad de velocidad posible a la curva 7. O a la 8 incluso, que está como más adelante. Entonces acá vamos a venir en cuarta, vamos a ir regulando el acelerador. Más o menos por acá ya sí tenés que estar completamente a fondo. Te vas a mantener bien pegadito a la derecha en el muro. Lo querés rozarlo prácticamente. Acá venimos la transición a la curva 6. Creo que todavía vengo bien, no le vengo errando. Sí. Completamente a fondo. Acá vas a venir en sexta marcha. Y acá venimos a la curva 7. Curva 7. A partir de acá no es completamente a fondo, pero querés hacerlo lo más a fondo posible. Si tenés que levantar, tiene que ser antes y no durante la curva. Ahora voy a explicar por qué. Por ejemplo, vos acá llegas a fondo. Acá, en vez de ir a fondo, se levanta un poquito el acelerador al 60-70%. Curva 7 hacia la izquierda. Acá volvés a acelerar a fondo. Si tenés que levantar, vas a volver a levantar un poquito acá, 80-90% de acelerador, doblás hacia la derecha y acá sí queremos usar toda la pista. ¿Y por qué no queremos levantar? O sea, ¿por qué es mejor levantar el acelerador antes y no después? Porque básicamente, si vos lo levantás después, lo que va a pasar es esto. Vamos a hacer otra vez la secuencia, pero imaginando que aceleramos a fondo y que lo levantamos en el medio de la curva. Lo que va a pasar es que esto le va a pasar a autos durante la carrera, esto va a pasar durante clasificación, por eso se lo quiero mostrar. Entonces, ponele que vos haces esto a fondo y vos decidís levantar acá el acelerador, el auto se te va a venir para acá a la derecha. Y vos fíjate que si preparás la siguiente curva estando a la derecha, tu transición de la siguiente curva va a ser más lenta todavía. Porque vos no querés tener el auto acá a la derecha, sino que lo querés tenerlo más a la izquierda posible. Es por eso que es mejor levantar el acelerador lo antes posible para asegurarte de estar bien preparado para la próxima curva. Entonces, mientras estamos haciendo la 8, ya tenés que ir pensando en la 9, en la 10, en la 11 y en la 12. Porque esta secuencia es tipo... Ya la van a ver. Vamos otra vez. Tercera toma y esta es la última. Vamos a repetir. Acá estamos en la 8, Manu. Uy, le di al muro. Acá creo que estamos en la 8. 7, van a 8, venir... 7, 8, perfecto. Vamos a venir por el medio. No vamos a usar toda la pista en eso, sino que nos quedamos en el medio y acá empieza la secuencia. Donde levantamos un poquito, aceleramos a fondo. Vamos hacia la derecha. Levantamos un poquito, aceleramos a fondo. Usamos toda la pista, y cuando me refiero a toda es, nos pasamos del piano. Algunos prefieren no usar el piano porque acá, como pueden ver, es un piano que te levanta el auto y la carga aerodinámica importa. Entonces vamos a ver muchos autos que directamente no van a usar el piano. Pero también lo que pasa es que muchas veces vos empezaste a acelerar y ya te la jugaste.
en un punto, ¿no? Empezaste a acelerar más temprano o más tarde y te la jugaste, y muchas veces los autos terminan con el auto, o sea, los pilotos terminan con el auto afuera de la pista y no Vuelta puedes no lo- abortar la vuelta acá. Entonces, claro, y muchos autos se van a pasar y van a abortar. Este es un punto donde 100% puedes abortar la vuelta. En fin. Y esta Entonces es la acá curva llegamos a la 9. curva 9, perfecto, muchas gracias. Lo mismo, levantamos un poquito. Algunos acá bajan a quinta. Yo recomiendo mantenerse en sexta. Max Verstappen mantiene en sexta. Los McLaren mantienen en sexta. Creo que la Ferrari también mantiene en sexta. En clasificación 100%. En carrera alguno que otro va a preferir bajar a quinta, pero la mayoría van a mantener sexta para cuidar combustible. Entonces, es más lenta. En esta se levanta más. Acá he visto pilotos que levantan casi completamente el acelerador. No de todo, porque querés agarrar en los neumáticos traseros. Pero si vas a levantar mucho más el acelerador, te mantenés a la derecha y acá venimos a la siguiente curva. Acá sí, a partir de acá querés hacer todo a fondo. Si no lo haces a partir de acá a fondo, es que preparaste mal la curva desde la curva 8. O sea, vos en la 7 y la 8 ya tenés que ir pensando en este punto y acá asegurarte de ir a fondo, porque acá vienen las últimas 2 curvas de esta secuencia que es muy entretenida. 10 acá acá. podés usar el piano interno, 10 acá. 11 Acá acá. usan toda la pista. Acá sí te vas de la pista, consumís piano, usás todo lo que podés. Y acá si querés ir a fondo, hasta la próxima curva. Y creo que por acá también tenemos el final del primer sector, ¿no? Está más adelante, ok, es acá. Es un poquito más bueno, adelante. todo esto Después ya de la se- curva 12, que es esta, entre comillas, curva 12. Claro, a esto nos referimos. Esto se considera una curva, pero esto no es una curva. Acabas No, de salir de recta. la 11 y es todo a fondo. Y acá estás pensando en la 13, que es la que está allá adelante, ¿no? Que es la curva hacia la izquierda. Acá Y termina el primer sector. Ahí termina el Primer sector súper activo. Es impresionante. Y justamente porque se toman a fondo, las fuerzas de que se soportan allí son bastante altas. Claro, fíjense que toda esa secuencia es en sexta. O sea, hicimos ¿cuánto? 5 curvas seguidas. 6, si consideras la última, ¿no? Según todo arriba de sexta, ¿eh? Todo eso fue arriba de 200 kilómetros por hora. Es impresionante ver una vuelta de clasificación acá. Entonces acá llegamos a la curva 13. 13, sí. Muy bien, vengo bien, no vengo fallando, bien. Esta frenada es bastante tardía. Acá querés tener el balance de frenos lo más atrás posible porque vas a cargar los neumáticos delantero al máximo. Este es el primer punto donde el delantero derecho empieza a pedir ayuda y es acá donde incluso en vueltas de clasificación empieza la gestión del neumático para consumirlo en donde realmente querés. Porque si vos acá entras pasado y gastás mucho el delantero derecho, llegás sin neumáticos al final de la vuelta. Entonces incluso en clasificación es súper importante este punto. Acá la frenada es entre 50 y 45 metros, una frenada súper tardía con el balance de frenada bien para atrás. Van a bajar a cuarta. Y acá no querés ir completamente adentro de una, sino que querés mantener el auto bastante en el medio, porque lo que importa no es el punto medio de la curva, sino que es como una especie de segundo vértice, ¿no? El punto donde vos realmente querés apuntar es más o menos acá. Vos acá querés empezar a acelerar a fondo y acá es donde realmente querés cerrar la curva. Si la cerrás antes, lo que te va a pasar es que el auto se va a ir ancho, se va a ir para la derecha, vas a terminar levantando el acelerador para no pegarte contra el muro y eso te afecta la velocidad en la recta que continúa. Bueno, se consideran como 2 curvas en el medio, ¿no? Pero en el punto de aceleración que continúa. Entonces Y vos de querés nuevo- empezar a acelerar. Claro, De nuevo, claro. toda una curva ciega. Que vas, Claro, y completamente vas en ciega, aceleración exacto. y no ves absolutamente nada que pasa delante. Si hay un auto que se pegó contra el muro, no lo vas a ver hasta que lo tengas encima, básicamente. Cada piloto tiene su referencia. Yo uso esta ventanita de acá. Por eso paré acá, porque yo uso, por ejemplo, este lugar de banderillero acá, al menos en el juego. Cada piloto tendrá su propio punto de referencia en la vida real, porque no puedes usar la salida de la curva, porque no se ve la salida de la curva. Entonces, acá es el vértice donde realmente querés apuntar, acá es donde tenés que estar completamente a fondo, y acá sí ya vas pensando en empezar a abrir el volante para maximizar la velocidad. Y acá vamos a ver pilotos que acá en este punto ya están tipo al borde del muro de lo agresivos que son con la aceleración, porque tenés que hacerlo, tenés que usar toda la pista. No sé si hemos visto contactos acá en este muro, pero puedes llegar a verlos sin problema. Incluso en esa curva también podemos llegar a ver de que si vos no usás el balance de frenada correcto, podés llegar a tener bloqueados en los neumáticos delanteros o podés llegar a tener exceso de carga mecánica en los neumáticos traseros. Y cuando tenés mecánica en exceso de carga, exceso de exigencia en los neumáticos traseros, es cuando patinan y vemos los volantazos. Y muchas veces en uno de esos volantazos el piloto corrige mal el auto y termina en el muro. Entonces acá podemos ver uno de los tantos motivos de safety car. No tanto vuelta anulada. Podemos ver pilotos que por ahí levantan el acelerador y deciden anular vuelta para no consumir neumático y tener un segundo intento con el neumático. Pero acá sí tenemos chance de choques, especialmente en la carrera. A menos que el piloto decida levantar el acelerador y guardar. Creo que esto se considera una curva. Ya acá ya me perdí. Esto creo que Sí, esa es la curva 14. Perfecto. Sí. Esta es la curva 14, sí, sí.
esa curva, entre comillas, de nuevo. Claro, exacto. Acá el piloto en su cabeza no lo considera curva. Acá lo que sí tenés que tener en cuenta es, uno, tenés que ser suave con el volante, como siempre. Mientras más volante usás, más neumático usás y más velocidad perdés. Y segundo, lo que acá se ve como piano no es un piano, es pintura. Entonces vos podés venir acá, al borde del muro, que es la idea, y se considera legal. El límite de pista es la raya blanca que está ahí en el medio y muchos de los, entre comillas, pianos que vean acá, quiero que sepan de que tiene exactamente el mismo agarre que el asfalto común, que si vengo por acá. La pintura generalmente te hace perder un poco de agarre, pero acá como venís a fondo en octava no cambia nada, no vas a perder el control del auto por usar la pintura. Acá es donde empieza la preparación para la siguiente frenada. Querés venir lo más a la derecha posible y querés enderezar el auto más o menos acá. Acá se llega a ver la siguiente curva, que creo que es la 16, la que va hacia la derecha. Sí, eso que pasaste ahorita fue la 15. Ah, ok, esa es la 15. O sea, Sí. la 17. Ok, me corrijo. No. Entonces, la frenada es durante la 16 y hacia la derecha va la 17. Hacia la derecha va la 17, sí. Ok, perfecto. Entonces, acá querés apuntar a la 17, que es allá donde se ve que se va para la derecha la pista, es allá. Entonces, acá se va a frenar más o menos a 60 metros. Lo mismo, vos querés estar en el borde del muro en la frenada, no antes. Entonces vos no vas pensando dónde está el muro ahora, sino dónde va a estar el muro. Acá es más o menos donde querés empezar a frenar, 5 metros más adelante. Es una frenada a sexta o quinta, dependiendo del auto. Es una frenada súper brusca, querés tener la frenada lo más adelante posible. Esa era la Acá le 15, apuntas al perdón. muro. Esta es la 16 y luego viene la 17. Ok, perdón, esto Sí. es la 16. Entonces. Esta es Acá la es donde 16, querés sí. apuntar. Perfecto. Y acá ya tenés que ir pensando en el próximo vértice. Entonces, te mantenés lo más a la derecha posible. Acá querés empezar a acelerar ya prácticamente a fondo, 90% para ir gestionando la tracción, para no cocinar los neumáticos traseros. Acá ya sí, si vas en sexta, incluso los que la hacen en quinta. Este piano interno no lo querés tocar porque necesitas toda la carga aerodinámica posible y querés que el auto esté lo más balanceado posible. Acá sí es un peligro levantar el auto si tocas el piano. Entonces acá los pilotos prefieren evitar completamente el piano y apuntar a un vértice un poquito más tardío. Y acá sí ya aceleras a fondo, séptima, y te vas al borde del muro porque querés usar toda la pista y ser muy cuidadoso con los neumáticos. ¿Y allá Creo que atrás qué esto de había? paso se considera una curva, que no lo es en la cabeza del piloto. Sí, y un poquito más atrás. Ah, bueno, un poquito La más zona atrás tengo de la primera detección zona de de detección de DRS. DRS, Ahí está, ajá. muchas gracias, sí. Vamos a mostrar. No sé si había una raya blanca. Vamos Sí, a había una buscar. raya blanca. Sí, había una raya blanca. En Bahrein no había, a ver si acá la pintaron en el juego, en la vida real sí. Sí, ahí ya se ve la raya blanca, pero vamos a mostrarla desde el onboard. Esta es la primera zona de detección de DRS. Perfecto. Entonces, es por eso que esa secuencia de frenada y doble curva es tan importante, porque acá querés estar a un segundo. Y la realidad es esta, durante el primer sector, ok, ponele que vos lograste adelantar a un piloto en la primera curva, tenés hasta este punto para escaparte a más de un segundo. Con ventaja de neumático y con ventaja de auto es posible. Muchas veces el auto de atrás, para intentar mantenerse a menos de un segundo acá, va a consumir mucha batería. Y acá tenemos una secuencia de 3 zonas de DRS seguidas. Entonces muchas veces lo que va a pasar es que cuando vos venís persiguiendo, es mejor usar toda la batería en el primer sector y el principio del segundo para asegurarte de acá tener DRS. Y da igual si no tenés batería. Siempre y cuando acá tengas DRS y succión, todo el resto de la vuelta es literalmente con DRS. Entonces es mejor usar la batería al principio de la vuelta cuando estás persiguiendo. Lo mismo si te estás escapando, querés usar la batería acá. El problema es que si no te lo sacaste del DRS, te van a pasar. ¿Entendés? Entonces, si vos venís defendiendo, venís adelante de un auto y no lo sacaste de DRS y usaste un montón de batería, hay mucha chance que llegues sin batería al final de la vuelta. Entonces, ese juego de gestión de batería va a pasar literalmente cada una de las 50 vueltas del Gran Premio en la cabeza de los pilotos, porque es muy fácil seguir y vamos a ver mucha acción. Y acá comienza donde realmente se empieza a pelear, digamos, por quién pasa a quién y en dónde y cómo. ¿Arrancamos con esta secuencia, Manu? Es una secuencia que... Una locura. Es la curva de DRS, sí. Primera curva de DRS. Exacto. Acá no sé qué es curva y qué no, así que yo te voy a mostrar. Obviamente en la vuelta los pilotos van a venir completamente a fondo. Todo esto es en octava. Les voy a mostrar dónde se abre el DRS. Pero vos, Manu, andá relatándome qué curva se considera curva y qué número tienen. Por las dudas, así lo sabemos, ¿no? 18 octava, aquí. Y yo arranco la... Esta Ok, es la 18. esta hacia la izquierda es 18. Sí. Perfecto. 18. Aquella será la 19. Y esta es la 19. Esta cosa que supuestamente es una curva. Ajá. Claro, fíjense, en el medio, al final de la curva 19, yendo hacia la 20, se abre el DRS. No tiene sentido. Acá se abre el DRS.
Y vamos hacia la 20. No, hacia la 19. Esa fue la 19 y ahora viene la 20. Perfecto, 20. Y acá llegamos a la 21. Todo esto hacia la derecha es 21. Ok, listo, perfecto, ya me acomodé. La curva 21, que insisto, no es una curva en la cabeza de los pilotos, pero para informarlo, como les mostré, hasta ahora toda esa recta de DRS vos querés ir lo más cerrado posible al muro, querés mantener la línea lo más recta posible y usar la menor cantidad de volante posible. A partir de acá es donde hace el switch en la cabeza del piloto. Porque vos acá, si yo te muestro esto, Manu, vos me decís de que vos querés estar lo más cerca del muro posible a la derecha para hacer la curva, ¿no? Pensando en la curva 21. Entonces uno diría, ok, el auto va a venir por acá. No, el auto va a venir por el medio y el piloto va a querer traer el auto por el medio por el mismo motivo que les venía diciendo en las otras frenadas. En estos puntos vos no pensás en dónde tenés el auto ahora, sino dónde vas a tener el auto en la frenada. Entonces, como la frenada vos siempre querés hacerla, al menos el inicio, la patada inicial al freno querés hacerlo lo más recto posible, vos acá venís por el medio para acomodar el auto para la frenada. Entonces muchas veces los autos van a venir por acá, tipo más cerca del muro de la izquierda en una curva a la derecha, porque lo importante es tirar el auto a la derecha al final de la 21 para preparar la frenada para la verdadera curva que es la 22 y la 23. Entonces, esta frenada es bastante tardía, pero súper brusca. Acá se ve el muro, ¿no? Pasando el cartel de 100 a más o menos 80 metros queremos frenar. Acá es donde queremos estar recto. Por eso veníamos en el medio de la pista antes para asegurarnos de acá estar pegado al muro. Es una frenada de más o menos 50 metros. Vamos a bajar a sexta. Algunos pilotos bajan a quinta. Yo prefiero hacerlo a sexta para mayor estabilidad del auto. Nos mantenemos a la derecha pegado al muro. En el piano, entre comillas, que no es un piano real. Y acá que empezamos a doblar. Este vértice querés hacerlo tarde porque no lo haces pensando en la 22, que es acá, sino que lo haces pensando en la 23. Entonces vos acá no querés acelerar muy a fondo y ya vamos a hablar el por qué, y tenemos un ejemplo perfecto de por qué no querés acelerar a fondo, porque acá tenés la 22, acá ya más o menos sí querés estar a fondo porque vos tenés que pensar en la 23 que viene para acá, que es, como vos lo decías Manu, súper a ciegas. Acá querés venir al borde del muro. Vas a mantener el auto otra vez en el medio de la pista, acá probablemente ya querés subir a séptima, y vas a volver a cerrar a la derecha para hacer la curva 24. Y a partir de acá, te dejo Manu que vos me cuentes qué ha pasado acá, porque hemos tenido acción en esta secuencia de curvas. Sí, bueno, la primera que tuvimos fue en el 2021, un joven Mick Schumacher, allí en la curva 22 la hizo bastante mal, terminó contra el muro por allá cerca de la curva 23, y bueno, se acabó obviamente su carrera y sacó la primera bandera roja de esa carrera. Claro, además acá en el medio, además de hacerlo de Schumacher, lo menciono, esta línea de acá, creo que es la zona de detección de DRS de la segunda zona de DRS. Correcto, sí. Ok, y lo que pasó con Mick Schumacher es básicamente, él venía, bajó a quinta, él era de los que lo hacían quinta en carrera por un tema de querer tener mayor potencia y mayor tracción, y aceleró a fondo. ¿Y qué es lo que pasa cuando aceleras a fondo? Mientras estás doblando, el neumático trasero derecho dice basta. ¿Y qué es lo que pasa cuando dice basta? Que el auto se te quiere venir para la izquierda de la nada, como que empieza a deslizar. Mick Schumacher dijo, yo no quiero ir a este muro, quiero ir para allá. Entonces giró el volante para acá y en esa coleada de corregir, que todo pasa, estamos hablando en 2-3 décimas, es una fracción de segundo. El auto dijo, no, basta jefe, me estás pidiendo demasiado. Y terminó acá más o menos en algún punto de este muro, en lo que sería considerado la curva 23, ¿no? Por acá terminó y bueno. Se podrá imaginar la cara de Gunther Steiner cuando vio a Mick estrellando el auto otra vez en el muro. Claro, que encima ese fin de semana creo que lo había chocado en la quali también, o fue el año siguiente. Sí. En uno de los dos sí fue, creo que fue en ambos en este año, sí, lo destruyó también. Sí, chocó en quali y después en carrera, o sea, el trabajo que tenían los muchachos de Haas, impresionante, ¿no? Vamos a ver si me sale. ¡Wow! Me siento bueno, casi parece que sé manejar, ¿viste? Entonces, repasamos. Curva 22, 23 y 24, todo a fondo. Entonces, ya pasamos la zona de detección de DRS y es importante mostrarlo porque acá más o menos los autos ya vienen en octava y acá tenemos la siguiente zona de DRS. Acá comienza la zona de DRS número 2. Lo mismo. Y esta es la curva 25. Si esto se considera curva, exacto, no tengo idea. Y acá también hemos tenido acción a lo largo de los años, ¿no, Manu? Porque acá tenemos un episodio en aquella legendaria carrera y aquella legendaria temporada de 2021.
Sí, en la temporada 2021 tuvimos la lucha entre Hamilton y Verstappen jugando con estas zonas de DRS. Creo que la más memorable incluso que esa es las luchas entre Charles Leclerc y Max Verstappen en el 2022. En donde, tal cual como ocurre con las zonas de DRS de Bahrein, tienes que ser muy inteligente en ese juego de tratar de adelantar o tratar de defender una posición. Y fue lo que hizo Charles con un auto ligeramente inferior que el de Max en el 2022. Jugó con cómo atacaba esas zonas de DRS, dónde le daba DRS a él o dónde lo tomaba él mismo. Y fueron unas luchas hermosas que duraron. Las últimas vueltas de carrera se luchó por punta. En esa carrera se la recomiendo que la vean. Está muy interesante. Y se No, dio sí, esa la lucha. batalla fue hasta la Hermosa. última vuelta, literal. Fue hermosa. Sí, Terminó sí. a punto 4 con DRS abierto Leclerc de Verstappen en el 2022. Y bueno, la particularidad de esa carrera y hasta ese año, o como mucho el año siguiente, es de que acá estaba la zona de detección de DRS, en el medio de la frenada para la última curva, lo cual, después de tantos episodios donde hubo tantos choques, y de hecho, o sea, hubo muchas situaciones donde casi chocaban y muchas situaciones donde terminaban chocando, como aquella de Verstappen y Hamilton, que ahora voy a explicar lo que pasó, de que como la zona de detección estaba acá, muchos autos frenaban de manera que vos no te lo esperabas, para que los pase el auto que lo estaba atacando y así tener DRS en el sector del final. Eso ya no pasa más, porque la zona de detección de DRS está después de la curva. ¿Dónde empieza la curva 25 y la curva 26? No sé, pero ya pasaste la curva 26. En algún lugar de eso que se considera una curva, está la curva 26. Ok, perfecto. Entonces, vamos para atrás a alguno de los puntos de la 26. Creo que es este kink que tenemos hacia la izquierda, ¿no? Creo que por acá. Sí, por ahí. Ahí empieza la curva, entre comillas, 26. Claro. Acá en este punto, hasta este punto que no lo mostramos, en ese sector de curva 24, 25 y 26, que no son curvas, pero la FIA los considera curvas, es donde vos querés venir pensando en traer el auto lo más adentro posible y lo más suave. En este punto más o menos es donde ya el piloto hace el switch mental y dejas de pensar en la curva donde estás, sino que empezás a pensar en la frenada de la curva que realmente te interesa. Entonces acá es donde el piloto ya va a venir más por el medio, ya tirando a la derecha, querés hacer la frenada completamente derecha, entonces acá sí querés venir pegado al muro. Esta frenada es más o menos a los 90 metros, es pasando apenitas el cartel de 100. Lo mismo que decíamos antes, querés tener el balance de frenada lo más atrás posible porque vas a cargar los neumáticos delanteros, especialmente el delantero derecho, porque acá es una curva hacia la izquierda. Entonces frenás a 90 metros, venís en octava, vas a bajar despacito hacia tercera marcha, se hace en tercera marcha esta curva, es una curva bastante redondita. Insisto, acá no hay más zona de detección de DRS, así que lo que tengan en la memoria de 2021 y 22 y 23 y todas esas luchas por DRS ya no va a pasar más. La curva es bastante redondita, querés tener el vértice bastante tradicional, acá sí, en este punto ya querés venir a fondo. Y esta es una de esas curvas donde terminás de usar todo en clasificación. Acá es donde arriesgás completamente todo. Si te quedaba un poquito de agarre, querés usarlo acá. Si te caen neumáticos traseros atrás, acelerás a fondo y lo usás. Y si te cae neumático delantero, doblás a fondo y lo usás. Este es el punto donde te jugás si la vuelta es buena o no, si la vuelta que cerrás es competitiva o no. Entonces acá van a venir curva, a fondo. Curva 27. Vas a venir, al fin, la 27, curva real, está así. Van a subir cuarta más o menos por acá y querés venir lo más pegado posible al muro en la salida. Y acá ya querés que estar a fondo, pero sin lugar a dudas. Y esa era la zona de detección de DRS. Claro, exacto. Esa rayita que pasamos acá, justo frené, sí, 2 metros tarde. Ahí está. Esa es la zona de detección de DRS y la zona de DRS está 200 metros más adelante. Y como les decía, esta curva es tan importante pegarla milimétricamente para cerrar la vuelta que acá hemos visto el final de una de las mejores vueltas de clasificación de la era moderna de Fórmula 1. ¿Qué le pasó a Max? Pobre Max, venía. Vayan a ver, por favor. Clasificación de 2021, Q3. Si quieren, miren los últimos 3 minutos, pero si no, mínimo miren esa vuelta. Max venía haciendo la que para mí era la mejor vuelta de su carrera hasta ese punto. Y podés creer que en el afán de usar los neumáticos traseros, que tenía que hacerlo para quedar en pole, en realidad venía como 2 décimas arriba, ¿no? Tipo, ya venía violeta, venía volando, impresionante. Y en el afán de cerrar la vuelta perfecta, aceleró a fondo, saliendo de la 27 y lamentablemente aceleró un poquito de más, se le movió el auto y terminó acá contra este muro estampado, el auto completamente arruinado. Y lamentablemente el final de lo que hubiera sido una de las mejores vueltas de clasificación de la era moderna no se completó y Max tuvo que largar desde atrás. Año 2021, ¿no?
21. Ahí está. Cuando venía Quali peleando el Q3 campeonato con Lewis Hamilton. Claro, venía dejando todo, porque por lo que iba a ser su primer que terminó siendo, ¿no? Su primer mundial. Entonces, nada. Y a partir de acá, básicamente, este ya es el final de la vuelta. Otro punto a tener en cuenta acá, dos cosas. Uno, acá se abre el DRS en esta línea que se ve blanca. Y lo segundo, que también lo mencionamos en Bahrein, acá es mucho más importante porque acá hemos visto penalizaciones por romper esta regla. La regla es, si vos llegás acá con el auto en este punto, tenés que entrar a boxes. Si vos decidís hacer esto y tocaste la línea, penalización, 5 segundos, sin lugar a dudas. Entonces, si vos querés seguir en pista, este es el punto máximo, no podés tocar la línea, tipo un poquito más para la izquierda, para la derecha y tal. Este es el punto máximo donde querés usar de la pista. No podés hacerlo de una rueda dentro y otra afuera, te vas a comer penalización. Entonces, muchas veces vamos a ver pilotos que les están atacando saliendo de la curva 27 y el piloto que viene defendiendo va a querer tirarse despacito hacia la izquierda, y si ustedes piensan, hey, ¿por qué no se tira más para adentro para defender? Es porque no puede, este es el límite. Entonces acá es donde se cierra la vuelta, acá es donde vamos a terminar de ver muchas de las peleas. Obviamente esto se hace en octava, acá se pasan los 300 km/h sobrado, y acá sí ya pueden usar toda la pista. La calle de boxes queda para la izquierda, la calle de boxes es bastante cortita, bastante rápida la parada, y acá tenemos el final de la vuelta. Creo que ahí está, justamente en ese punto, el final de una vuelta del Gran Premio de Arabia Saudita. Circuito de Jeddah. Y bueno, mientras preparas tu vuelta de clasificación, hablemos un poquito de lo que ha pasado en este circuito que apenas entró en el calendario en el año 2021. En el año 2021 hubo un carrerón, hubo varios safety car, obviamente el circuito lo estaban conociendo, los muros están muy cerca. Véanla, si son de ver carreras anteriores, esa es una carrera que no los va a aburrir porque pasó de todo. Sobre todo que lo que pasó en la punta entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. Hubo pelea, hubo radios memorables, pasó de todo. Luego en el 2022 igual tuvimos una muy buena carrera donde se peleó por la punta de la carrera. En este caso entre Verstappen y Charles Leclerc. Hubo unas luchas hermosas en las últimas curvas. Y no solo allí, se pelean en todas las posiciones, y en esta parrilla que está tan cercana seguramente vamos a ver bastantes batallas. En el 2023 tuvimos la Masterclass de Checo, que estaba hecho el rey de los callejeros, y vimos por allí un golpe sobre la mesa de Max Verstappen, que apenas era la tercera carrera, creo, segunda o tercera carrera del calendario, y Max Verstappen llegando segundo hubiese quedado un punto por detrás de Checo en el campeonato, y Checo hubiese estado primero en esa etapa temprana del campeonato. Max Verstappen fue por la vuelta rápida, aunque el equipo le dijo que no, y dijo, para mí es importante, y ahí es donde voy a ceder yo, que voy a seguir adelante en el campeonato, porque así piensan los campeones. No te sientas tan aludido, Lando, pero bueno, si es contigo. Pobre Lando, sí, pequeño palazo para el pobre Blando No Wins. En el 2024 fue una paliza de Red Bull. Al principio todos pensábamos que la temporada iba a ser exactamente igual al 2023. Y tuvimos la apendicitis de Carlos Sainz y el debut en Fórmula 1 que lo llevó al asiento donde tiene ahorita de nuestro querido niño oso Oliverman, que en su primer contacto con una carrera de Fórmula 1, apenas con una práctica, clasificó, se quedó en Q2, pero logró terminar en los puntos de séptimo. Hizo varios adelantamientos muy bonitos Oliverman, y eso le garantizó su puesto en Haas que tiene hoy. Claro. Es una locura pensar, ¿no? Que si no le agarraba apendicitis a Carlos, quizás le hubieran... Tomado 2 años más, hubiera cambiado ambos pilotos. Claro, pero que capaz que preferían un Zhou Guanyu y tener plata y que solamente compita, bueno, solamente entre comillas, ¿no? Pero competir con Ocon. Pero no, como vimos de que Berman tuvo una excelente carrera y después lo volvió a repetir en Baku en la segunda mitad del año, Ocon Berman se ganó merecidamente su lugar en la Fórmula 1 que tiene hoy en día. Y que nada, después de carreras como la que vimos hoy, ¿no? Es la verdad que completamente merecido. Muy merecido. Y bueno, ahora sí arrancamos una vuelta rápida de... Ok, nota mental, Helmut Marko, yo sé que estás mirando cada una de mis vueltas, esta ignórala. Esta no va a ser una vuelta representativa de lo que es una vuelta rápida de Fórmula 1. Me voy a enfocar más en mostrarle cuál es la idea y tratar de acompañarlo visualmente a pesar de que el ritmo no esté ahí. Así que vamos a apendicitis a Martín si le toca de edad. No, sí, no, olvídate. Meto la excusa, tengo puntos en la parte... No, la verdad que no me puedo mover. Entonces acá vamos a hacer en tercera. Acá ya sí quiero ir a fondo. Cuarta, quinta, sexta, DRS. Como preparamos vuelta nos mantenemos a la derecha. Y acá arranca la vuelta. Octava, primera frenada, 110 metros más o menos.
Bajo a segunda. ¡Ay, me pasé! No, vale. Acá empezamos a acelerar. Tendría que haber subido a tercera. Usamos toda la pista, rozamos el muro de la tercera. Acá apuntamos la frenada, 70 metros más o menos. Bajamos a cuarta, cerradito, pegado al muro. Acá intentamos acelerar a fondo lo antes posible. Ahí encontré el punto. Sexta. Y acá empezamos a regular. Levantamos, aceleramos. Levantamos, aceleramos. Levantamos, aceleramos. Y esto ya sí tiene que ser a fondo. Acá vamos a ver vueltas anuladas. Gracias por el ejemplo, Martín. Esa puede ser una vuelta anulada de clasificación. 50 metros, balance de frenada para atrás, que me olvidé para hacerlo. Cuarta, ancho, a fondo. Acá a fondo, usamos toda la pista, nos vamos bien pegadito al muro. Acá ignoramos la raya blanca, usamos absolutamente todo. Preparamos la frenada, bajamos a sexta, bajé a quinta. Acá aceleramos a fondo, por eso no querés tocar el piano, se mueve todo el auto. Si le pasa un auto de Fórmula 1 a esa, tipo, puede terminar muy mal. DRS, octava. Acá empezamos a preparar la siguiente frenada, nos mantenemos en el medio, acá vamos para la derecha, pum, bajamos a quinta, puede hacerse en sexta, aceleramos a fondo, secuencia de doble curva a fondo, séptima, DRS, pum, acá, y acá ya mantenemos el auto. Suavidad en el volante, cuidamos neumático, y acá empezamos a preparar la frenada, nos vamos para la derecha, 100 metros, tercera, cerradito, a fondo, derrapamos el auto de ser necesario, usamos toda la pista, tratamos de no pegarle como hice yo, como hizo Max Verstappen, tiremos el palazo también, y con esto tenemos una vuelta. Insisto, el año pasado la pole fue de 1.27, si el agarre, no me sorprendería que este año bajemos a 1.26, ignoren este 1.31, no es una buena vuelta. Es que como pueden ver, los muros pasan muy rápido, casi ni siquiera se alcanza a ver los carteles de 150 a 100, un circuito bastante difícil. Es el callejero más rápido que tenemos en el calendario. Y creo que igual que en Bahrein, podemos esperar una carrera entretenida. Al menos eso dice la historia del circuito. El hecho de que tengamos las tres zonas de DRS una detrás de otra implica que eso que vamos a tener acción. Entonces, este va a ser probablemente otro fin de semana entretenido. Imposible que no haya al menos un safety car. O sea, es prácticamente garantizado que va a trabajar nuestro piloto de safety car. Y Vermeilander. Vermeilander, sí, se me ha olvidado el nombre. Y bueno, se viene otra, la última de esta secuencia de este triplete de carreritas de Fórmula 1 al principio. Y bueno, Manu, hablemos de los horarios entonces para el Gran Premio de Arabia Saudita, donde no solamente tenemos Fórmula 1, sino que tenemos Fórmula 2 y creo que es el debut de Fórmula Academy, no sé si tuvimos este año. Primera carrera creo de Fórmula 1, no, tuvimos en China, ¿no? Tuvimos en China, tenés razón. Sí, segundo fin de semana donde tenemos Fórmula Academy. La acción arranca el viernes. Para Argentina la Fórmula 2 arranca con los libres a las 7 de la mañana, Fórmula Academy a las 8. Los libres de la Fórmula 1 a las 10 y media. Y a las 2 de la tarde tenemos los libres 2 de la Fórmula 1. En el medio la clasificación de la Fórmula 2 a las 12 y a las 3 y media de la tarde. Después de los libres cierra la jornada del viernes la clasificación de la Fórmula Academy. Ok, en México, Fórmula 2, 4 de la mañana, la primera práctica, Fórmula 1 Academy a las 5 de la mañana, clasificación de la Fórmula 2 a las 9 de la mañana y la clasificación de la Fórmula 1 Academy a las 12 y media. Luego tenemos la Fórmula 1, que es 7 y media de la mañana práctica 1, 11 de la mañana práctica 2. Ok, el sábado en Argentina arranca la acción a las 9:20 de la mañana con Fórmula Academy, con la primera carrera, tienen 2 carreras a lo largo del fin de semana. Los libres 3 de la Fórmula 1, el mismo horario que el viernes, a las 10 y media de la mañana, y la clasificación a las 2 de la tarde, la clasificación para el Gran Premio de Arabia Saudita. Y en el medio, al mediodía, 2 y cuarto, tenemos la carrera corta, la sprint de la Fórmula 2, que suele ser muy entretenida. Traten de no perdérsela porque ahí también suele haber autos de seguridad, suele haber banderas rojas, suele haber acción. Y bueno, aquí en México el sábado tenemos la carrera 1 de la Fórmula 1 Academy a las 6 y media, la Sprint Race de la Fórmula 2 a las 9 y cuarto de la mañana. Y Fórmula 1 práctica 3 a las 7 y media de la mañana y clasificación a las 11. Y bueno, el domingo, el día de la carrera, la acción arranca a las 9 de la mañana hora de Argentina con la carrera 2 de la Fórmula Academy, la carrera larga de la Fórmula 2 a las 10 y media y cerramos con el Gran Premio de la Fórmula 1 a las 2 de la tarde, un poquito más tarde que el Gran Premio de Bahrein. Y aquí el domingo tenemos jornada a las 6 de la mañana, la carrera 2 de la Fórmula Academy, a las 7 y media la carrera larga de la Fórmula 2
Y la carrera de Fórmula 1 es a las 11 de la mañana. Horario súper cómodo para toda Latinoamérica. Supongo que en Europa no están tan acostumbrados a tener una carrera tarde, ¿no? No, pero les toca en horario prime time del domingo, básicamente. Sí, sí, ideal. La verdad que salgan de joda tranquilo el sábado porque van a poder acostarse tarde, levantarse tarde e igual ven el Gran Premio en vivo y en directo. Veamos si por este Gran Premio se despierta Lando. O si Piastri lo sigue. Yo confío que se va a despertar. Le sigue dando lecciones. Por favor, Blando, necesito que te cambies a medios, que seas medios Norris. Con eso me alcanza. No hace falta que sean duros. Medios Norris. Por favor, mindset, cámbiala. Ya, urgente. De Ferrari no hablemos, ¿no? No se habla de Bruno. No queremos depresión.